nacional. Según él, hay estimaciones de que en Siria reclutan 1000 personas mensualmente, mientras que en Irak hay organizaciones afiliadas a Al-Qaeda que le han jurado lealtad. En la capital iraquí, el primer ministro Haider al-Abadi se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Este último expresó su preocupación por los presuntos abusos cometidos por las Fuerzas Armadas iraquíes en la lucha contra el Estado Islámico. No obstante, el jefe de gobierno iraquí ha señalado que estos han sido ejecutados en su mayoría por los terroristas. Muy bien, vamos a hablar pues de lo que se está viviendo en Siria. Han perdido, Damasco y en consecuencia Bashar al-Assad, esta ciudad de Idlib, por los rebeldes. Y yo no sé exactamente cómo será la guerra en Siria, porque al final los rebeldes deben quedar pocos. No, porque el Estado Islámico ha avanzado. Bueno, el Estado Islámico más bien ha detenido su crecimiento, pero otros grupos rebeldes se han aliado, incluyendo grupos vinculados a Al-Qaeda, para lanzar esta ofensiva, pero hay que recordar que esta no es la primera vez que lanzan ofensivas sobre Idlib. Es importante que hayan logrado capturar la ciudad, al menos temporalmente, porque cuando uno ve la geografía, es una ciudad enclaustrada entre el mar Mediterráneo y una cadena de montañas. Entonces es difícil, hay un solo frente por el cual se puede atacar. Eso facilitaría la defensa. Si han logrado vencer la defensa, quiere decir que ha sido una ofensiva considerable. Va a haber una contraofensiva del gobierno porque esta es zona en donde vive fundamentalmente la minoría alawita, que es a la que pertenece la élite gobernante, incluyendo el propio Bashar al-Assad. Entonces, si Bashar al-Assad no puede garantizar la seguridad de sus propios, de su propia minoría étnica, eso puede tener un efecto devastador sobre la moral de sus tropas. Pero mi presunción es que este no es el final de la historia, va a haber intentos de recuperar la ciudad y tal vez el gobierno logre recuperarla como ya ocurrió en el pasado. Pero ayer, creo que ha sido antes de ayer, han publicado un video del Estado Islámico decapitando, ya fue una costumbre para ellos, a soldados sirios, que creo que son de la misma etnia o del mismo grupo de Bashar al-Assad, ¿no? Y se dirigen a ellos. O sea, también el Estado Islámico envía un mensaje, ¿no?, por ese lado, ¿no? Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que en tanto la presencia del Estado Islámico es lo que hace que una coalición internacional liderada por Estados Unidos esté atacando a los enemigos del régimen sirio, al régimen sirio le conviene magnificar la amenaza del Estado Islámico para que, primero para que lo vean a él como mal menor, y segundo para que se lancen ataques sobre las presuntas huestes del Estado Islámico. Entonces, yo tengo mis dudas de que estén captando 1000 personas al mes. Por ejemplo, hay indicios más o menos claros de que el reclutamiento de europeos por parte del Estado Islámico en Siria e Irak se ha detenido, ya no van en grandes cantidades como en el pasado. Que en este contexto estén incrementando su capacidad de reclutamiento dentro de Siria e Irak me parece poco probable. Pero estamos viendo la preocupación, están utilizando a niños, adolescentes. Sí. La pregunta es, además que el niño es más fácil de convencer, si le vas tú lavando pues el cerebro, haces toda una campaña. Y está aumentando el número de criaturas. ¿Qué va a pasar si es que se ve un video de un chico de 12, 13 años degollando pues a un prisionero, o al momento en el cual tengan que los kurdos enfrentarse? ¿Matarán a esos niños? O sea, es bien difícil la situación, porque seguramente los van a poner como carne de cañón. Pero esa es una prueba de que probablemente no sea cierta la afirmación de Bashar al-Assad de que el Estado Islámico en su país está reclutando a razón de 1000 reclutas por mes, porque si tuvieran esa capacidad de reclutamiento estarían reclutando adultos, no niños, ¿no? Entre otras razones porque obviamente un adulto probablemente sea un mejor combatiente que un niño, pero el tema es que es más fácil lavarle la mente a un niño y es más fácil obligar a un niño a hacer cosas que a un adulto. Pero yo creo que lo que el Estado Islámico tiene en mente no es tanto la posibilidad de que los niños aparezcan matando a detenidos por sus huestes, sino más bien de que aparezcan, como víctimas de bombardeos aéreos, y no los van a presentar como combatientes, los van a presentar como civiles, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tema. Problemas técnicos y de seguridad obligaron a suspender el sábado las elecciones presidenciales y legislativas en Nigeria, en casi 300 colegios que se retomaron ayer domingo. Los comicios han estado
marcados por la violencia, ya que se ha asesinado al menos 40 personas, según el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo británico, Philip Hammond. Sí hay indicios preocupantes de que el proceso de recuento de votos sea sujeto de interferencias políticas. Estas son consideradas las elecciones más reñidas desde 1999 y son enfrentadas entre el actual presidente Goodluck Jonathan y Muhammadu Buhari. Muy bien, realmente el sábado, una matanza de mujeres en una de las aldeas en las cuales mataron a casi todo un pueblo, creando pues el terror, obvio, como sucedió acá en su momento con Sendero, ¿no? Asustas a la gente para que no vaya a votar, para que no vaya a ejercer su derecho a votar, ¿no? Lo peor que puede hacer el Boko Haram en ese momento, pero preocupa los resultados, ¿no? ¿Qué vaya a pasar? Sí, Boko Haram por primera vez en años está perdiendo, digamos, control territorial. Ha perdido cerca de 30 poblados, no porque el ejército nigeriano haya mejorado dramáticamente su capacidad operativa en cuestión de semanas, sino porque ahora tiene el concurso de ejércitos regionales que se han sumado a la lucha contra Boko Haram, como el del Chad o el de Níger o el de Camerún, si no me equivoco. Lo más grave en este momento probablemente sea el tema de las elecciones, porque hay que recordar que la última vez en que el resultado electoral fue objeto de disputa, hubo enfrentamientos que provocaron 800 muertes, y en esa ocasión el resultado no fue ni remotamente tan reñido como parece estar siendo ahora, cuando incluso Estados Unidos y Gran Bretaña, que no parecen tener un candidato obvio en esta lid, están empezando a advertir de que, aunque no lo dicen con nombre propio, el gobierno de Goodluck Jonathan estaría intentando perpetuarse en el poder por medio de un fraude electoral. Y en ese contexto el nivel de violencia que podríamos ver podría hacer palidecer lo que pasó hace unos años en la elección anterior, pero además podría hacer poner en riesgo, los avances frente a Boko Haram. Boko Haram, yo me imagino que querrá eliminar a cualquier presidente o gobernante que tenga Nigeria. No sé cuál es la posición que tienen al respecto del gobierno, porque lo que quieren ellos es crear el terror y lo están haciendo al evitar que muchas personas vayan a votar, ¿no? A ver, Nigeria tiene que elegir lamentablemente entre dos muy malos candidatos. Dicho lo cual, en un país donde la corrupción, porque claro, uno siempre habla de la corrupción y corrupción en todas partes, pero cuando uno ve las cifras de la corrupción, según el propio expresidente del Banco Central de Reserva, que fue destituido después de dar esta cifra, estamos hablando de que faltarían solo en los últimos años 20.000 millones de dólares en las arcas fiscales de dinero producto de la exportación de petróleo. Es una corrupción rampante, producto de lo que hasta el año pasado eran buenos precios internacionales del petróleo. El candidato de oposición tiene dos ventajas, habiendo sido un dictador represivo y habiendo sido un muy mal administrador de la economía, tiene dos ventajas. La primera, que no es considerado un hombre corrupto, a diferencia del actual presidente, y en segundo lugar que pertenece a la minoría musulmana, y en ese sentido podría tener más ascendiente entre la población musulmana en la lucha contra Boko Haram, entre otras razones porque una de las cosas que hace que Boko Haram tenga algún nivel de apoyo minoritario, pero apoyo al fin, es el hecho de que el actual gobierno virtualmente no gasta dinero proveniente del petróleo en el norte de mayoría musulmana, que es relativamente más pobre que el resto del país. Muy bien, y ahora nos vamos a Israel. El ex primer ministro Ehud Olmert fue hallado culpable de haber recibido sobornos. El ex primer ministro israelí Ehud Olmert ha sido declarado nuevamente culpable por delitos de corrupción, luego de que la justicia comprobara que el político había recibido dinero ilegal de parte del estadounidense Maurice Talansky. En mayo de 2014, Olmert ya había sido condenado a 6 años de cárcel por aceptar $160.000 de sobornos vinculados a negocios del complejo departamental Holy Land, ubicado al sur de Jerusalén. El equipo legal de Olmert expresó su decepción por el fallo del tribunal y señaló que revisarán y posiblemente apelarán a la sentencia.
Por su parte, el fiscal estatal Uri Korb dijo que la justicia finalmente fue servida. Su comportamiento constituye un abuso de confianza que le duele al pueblo, hiere a la ética y a la confianza del público. Olmert se comportó de manera corrupta, señaló Korb. Como se recuerda, el ex primer ministro tuvo que renunciar en 2008 por numerosos casos de corrupción. Muy bien, se trata del caso Holy Land y que ya hace 2 años y medio había sido declarado, se había sido exento, ¿no?, de esta acusación. Sin embargo, bueno, a parecer la justicia llega, tarda pero llega. Claro, lo que argumenta el fiscal es que surgió nueva evidencia y que esa nueva evidencia es la que cambia el sentido del veredicto, aunque un juez que no estuvo en el jurado anterior, pero sí en este, alega que incluso con la evidencia que había en ese entonces debió haber sido condenado. En todo caso, todavía está por verse qué pena se le va a imponer. Podría ser trabajo comunitario o a lo sumo 1 año de cárcel, lo cual creo no sería cárcel efectiva. El problema es que ya tiene una condena por 6 años, que sí implicaría prisión efectiva. Y estamos hablando de un hombre que fue nada menos que primer ministro, o sea, jefe de gobierno, no es cualquier político. Claro, pero es dar el ejemplo también, ¿no? O sea, te portas mal, eres corrupto, a la cárcel, o sea, claro. Ante la población, te digo el no importa mensaje. Qué tan poderoso haya sido, hay una bueno, eso sí se puede decir en el caso de Israel, la justicia es independiente del poder político hasta ahora. Muy bien, ahora vamos a hablar de Tokio, que aprobó continuar la construcción de una nueva base militar estadounidense en la isla de Okinawa, pese a que el gobierno y los residentes se oponen. Frente al campamento de SWAT de la Marina de Estados Unidos, residentes de la isla de Okinawa se enfrentaron a la policía al protestar por la reanudación de las obras para la reubicación de una base militar estadounidense en el lugar. La iniciativa de fuerza se da horas después de que el gobierno central de Tokio anulara la decisión del gobierno local que había ordenado detener la construcción de esta nueva base por considerar que la instalación era un acto denigrante que dañaba el arrecife coral de la costa noreste. Para el Ministerio de Defensa, los reclamos del gobierno local de Okinawa atentaban las relaciones entre Japón y Estados Unidos al poner en duda la diplomacia y la política de defensa de ambos países. Este conflicto tuvo su origen en 1996, cuando se pensó en trasladar la base militar desde Funtema, ubicada en el centro urbano de la isla, hasta Nago, una zona poco habitada a 50 kilómetros al norte. La medida buscaba dar solución a las demandas de la ciudadanía, que pedían frenar la contaminación sonora, la inseguridad y las denuncias por violación sexual cometidas por soldados estadounidenses. Los pobladores de Okinawa exigen se traslade la infraestructura militar a otra zona del país o, en todo caso, más allá de las fronteras de Japón. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa en el programa, vamos a regresar con más del caso del avión caído la semana pasada de Germanwings. Se conoció que la pareja